¿No tenés suficiente energía durante las mañanas? ¿Te cuesta cumplir las tareas diarias porque tenés niebla mental? ¿O simplemente querés llevar una vida más saludable, evitar infartos, accidentes cerebrovasculares, obesidad o perder peso? Entonces es fundamental que sepas cuáles son los mejores desayunos que existen. Y no solamente los mejores, sino que también sean sencillos y prácticos de preparar. En esta charla vamos a hablar de los mejores y los peores alimentos para el desayuno, pero también vamos a explicarte mitos sobre ellos. Por ejemplo, ¿es sano comer muchos huevos? Si tomo muchas tazas de café, ¿es peligroso? ¿Los jugos de frutas naturales son realmente saludables? ¿La miel, aunque sea orgánica, es recomendable para el desayuno? ¿Qué tipo de yogur debería elegir? ¿Qué pasa con el pan, los frutos secos? ¿Cuáles son las mejores frutas? Etcétera. E incluso te voy a contar, según la ciencia, cuál es el mejor horario para desayunar. Pero entonces, ¿qué es un buen desayuno? Un buen desayuno es aquel que te genera saciedad porque te aporta proteínas para tus músculos y te sacia, te aporta fibras que no solo mejoran tu salud intestinal por las bacterias, sino que tu tránsito intestinal, te aporta grasas, pero grasas de las buenas, aquellas que protegen tus arterias, disminuyen tu inflamación y previenen enfermedades cardiovasculares, y te aportan vitaminas y minerales, generalmente con pocas calorías. En general son productos de origen natural y que sean poco procesados. Yo te voy a dar una larga lista para que vos puedas combinarlo como más te guste. Empecemos. Primer alimento, huevo. En mi opinión, uno de los mejores alimentos que existen. Es una fuente de las mejores proteínas del mundo. Y no solo es barato, fácil y rápido de realizar, también te aporta proteínas que van a saciarte, vitaminas y tantos otros nutrientes. Habrás escuchado que si comes mucho huevo puede aumentar el colesterol en sangre. Déjame decirte una cosa, esto es uno de los grandes mitos del huevo y de tantos otros alimentos. El colesterol en tu sangre no proviene principalmente de tus alimentos. Sí pueden aumentar un poco, pero la mayoría proviene de la síntesis, es decir, de la producción que ocurre en el hígado. Si vos comes 1, 2 o 3 huevos por día, sobre todo si no tenés valores de colesterol alto, es un alimento seguro. Por eso mi recomendación es utilizarlo para el desayuno. Pero ojo, no lo utilices frito, sobre todo con aceites de mala calidad. Comelo hervido o escalfado, porque si lo comes frito pasa a ser de ser un alimento saludable y muy bueno a ser un alimento poco saludable, porque vas a tener grasas de malos orígenes. Entonces, escalfado o hervido. Continuemos. El café. El café es una de las bebidas más populares que existen. El café posee antioxidantes, antiinflamatorios y cafeína. La cafeína va a permitir generar mejores actividades durante la mañana, por ejemplo. Va a mantenerte más atento, una mejor respuesta e incluso puede mejorar tu estado de ánimo. Pero cuidado, si te pasás de la dosis de café, podés sentirte irritable, ansioso, te pueden temblar las manos y podés tener otros síntomas. Si vos sos de las personas que el café les hace mal, les genera dolor de estómago, no pueden tomar por alguna razón, te voy a contar más adelante sobre el té verde, que es una buena opción, que no tiene tanta cafeína, que no es tan irritante y que tiene efectos similares. Cuidado, el café puede irritarte el estómago. En esos casos, si tu médico te lo recomienda, podés bajar la cantidad, tomar con menos cafeína o elegir algunos tipos de café suave. La dosis que se recomienda por día es entre 2 a 3 tazas estándar. Trata de no pasar de 5 tazas, sobre todo porque pueden aumentar los efectos secundarios. Eso sí, no le agregues a tu café ni miel ni azúcar de ningún tipo, porque en ese caso los beneficios del café podrían reemplazarse por efectos de mala calidad culpa del azúcar, que aumenta la insulina de manera inmediata en sangre y eso genera un daño. Entonces, café. Y en todo caso, si lo querés endulzar, endulzalo con edulcorante, por ejemplo, sucralosa o stevia. Hablemos de algunos cereales. Te voy a hablar de la avena, más adelante de algunos otros. La avena es un impresionante cereal. Contiene un tipo de fibra llamado beta-glucano. La beta-glucano o la fibra beta-glucano es una especie de red que en contacto con el agua en tu intestino se fusiona y genera como una malla. Esa malla va a impedir, dificultar y disminuir la absorción de grasas malas
y azúcar. Y no solo esto, la avena es una fuente muy buena de proteínas. Por eso mucha gente que va al gimnasio, que entrena o incluso gente que quiere mantenerse saludable, consume avena. La avena es una fuente excelente de energía porque al absorberse lentamente por la cantidad de fibra soluble y de proteínas, te va a mantener saciado. Es decir, vas a tener menos hambre durante la mañana y seguramente necesites picotear menos. Es decir, esas comidas que vas haciendo durante la mañana, que lo único que hacen es generar picos de insulina que te generan un daño a largo plazo. Además, la avena es fuente de hierro, magnesio, zinc, selenio, entre otros. Ahora sí, la avena trata de consumirla integral, es decir, cortada al acero o arrollada. Trata de no elegir avena instantánea porque pierde algunas de sus características. Evita cocerla demasiado o dejarla reposar demasiado en leche o en agua. Trata de comerla lo más crudo que puedas. Claro que podés dejarlo reposar un poco en agua o hervirla un poco si querés. Pero yo te recomiendo que la acompañes con algunos tipos de yogurt, con algunos tipos de bayas, como te voy a contar enseguida, etc. La verdad es que es un muy buen cereal y un aporte fundamental de fibra en tu dieta. Hablemos del pan para el desayuno. ¿Quién no quiere agregar una rebanada de pan al desayuno? Esto es fundamental, uno de los alimentos más importantes de la historia de la humanidad. Ahora, vos tenés dos caminos. Podés elegir un tipo de pan que se llama pan blanco, pan con harina refinada, que es una especie de bomba, literalmente una bomba de azúcar para tu cuerpo. Cuando la harina refinada ingresa a tu organismo, pasa directamente a tu sangre. Eso genera un pico aceleradísimo de insulina que termina guardando toda esa azúcar y convirtiéndola en grasa. Eso no es fisiológico, eso no es normal y eso a largo plazo te va a generar un daño. Por otro lado, son calorías vacías porque a la harina refinada se le saca casi todos los componentes buenos. Entonces, el pan no es malo, es el tipo de pan. Si vos elegís pan blanco con harina refinada, estarás cometiendo un error y generándole un daño innecesario a tu organismo. Elegí panes integrales y hablo de panes integrales de verdad, 100% integrales. Para eso, lee la etiqueta detrás del producto y fíjate que no diga harina de trigo refinada o lo que fuera. Fíjate que diga harina de trigo integral, por ejemplo, y que no tenga productos refinados. Si consumís tostadas de pan integral, por ejemplo, con huevos calfados, con palta, es decir, aguacate u otros acompañantes, vas a tener un efecto similar al de la avena. El pan se va a absorber lentamente por sus cereales integrales y no va a permitir que ocurran picos de insulina en tu organismo que te dañen. Por otro lado, los cereales integrales te van a mantener saciado más tiempo y eso va a hacer que evites los picoteos que tanto daño le hacen a tu organismo. Yogurt. Existen muchas teorías alrededor del yogur. Dicen que el descremado, que el entero. No hay evidencia suficiente o por lo menos controversial decir que las grasas del yogur hacen mal. Eso sí, si sos alérgico o intolerante a la lactosa, puede generarte gases, distensión abdominal y demás. En otros casos, los yogures light, bajos en grasas y demás, no hacen falta a menos que tu médico te lo recomiende por alguna razón en particular. A mí en particular me gusta el yogur griego, que tiene un alto contenido de proteínas, recordad, para los músculos, para saciarte más, y un bajo contenido en azúcar. Esto es fundamental. Cuando cumples cualquier tipo de yogurt, mira la etiqueta. Debería tener unos 4 a 5 gramos de azúcar como máximo. Si tiene más, tiene azúcar agregada. Esos yogures debes evitarlos. Recordá que el yogur es una buena fuente de calcio, zinc, vitaminas, etc. Y el yogur griego, al ser cremoso, lo podés mezclar con avena, bayas u otros tipos de desayuno. Bayas o frutos del bosque. Acá. Contienen gran cantidad de antocianinas que le dan su color a las frambuesas, frutillas, moras. No solo son una fuente muy rica de antioxidantes y antiinflamatorios, sino que tienen una notable cantidad de vitaminas y minerales. Y por otro lado tienen una bajísima cantidad de azúcar y son muy fáciles de acompañar, por ejemplo con yogur griego o con frutos secos. Son fáciles de conseguir, se consiguen en casi todas las estaciones del año, pueden estar congelados o no, siempre se prefiere que el alimento sea fresco, pero es un excelente tipo de fruta. Ya te voy a contar sobre otras frutas.
si las frutas del bosque no las podés conseguir o son muy caras o te cuesta comerlas. Continuemos. Té verde es una bebida que a mí en particular me encanta. Hay personas como a mí que la cafeína en exceso le hace mal, le genera ansiedad, irritabilidad, me hace temblar las manos. Entonces yo muchas veces elijo el té verde porque tiene cafeína, un poco menos que el café. Es una bebida deliciosa, práctica, rápida de hacer y por otro lado tiene efectos similares al café. Te estimula, te mantiene despierto, te mantiene atento y tiene una gran cantidad de antioxidantes y antiinflamatorios. Y al ser una bebida natural, realmente yo te la recomiendo para tu desayuno. ¿Has escuchado hablar de las semillas? Por ejemplo, la semilla de chía. ¿Has visto lo que ocurre, por ejemplo, cuando colocas la semilla de chía en un tazón de agua por un rato? ¿Viste que se forma una especie de gel, una película? Eso es lo mismo que pasa con la avena cuando la colocas en el agua. Aumenta el volumen porque tiene fibra soluble que absorbe y se fusiona con el agua. Esa red que genera la chía o la avena, ya hablamos, disminuye la absorción de colesterol, de azúcar, te mantiene saciado, mejora tu tránsito intestinal, es alimento para las bacterias de tu intestino que finalmente crecen más y mejoran tu estado de ánimo, te aportan pocas calorías, son relativamente baratas, pero a diferencia de la avena, las semillas de chía no te aportan tantas proteínas. Por eso podés acompañar tus alimentos, trata de activarlas antes en un poco de agua y disfrutarla agregando otros alimentos de tu desayuno. Frutos secos, acá hay una controversia. Habrás escuchado que son muy calóricos, nueces, avellanas, castaña de cajú, etc. Es cierto, son realmente bastante calóricos, por eso se recomienda que el puñado que comas no sea más de un puñado por día y que realmente puedas cerrar la mano. Doctor, eso es muy inespecífico. Hay gente que tiene la mano muy grande y gente que tiene la mano muy pequeña. Es a modo de recomendación. Lo que quiero decir es, son saludables porque tienen grasas de las mejores que existen, que disminuyen el colesterol malo en sangre, disminuyen el riesgo de algunas enfermedades cardiovasculares, pero si comes en exceso, realmente vas a estar aportando mucha cantidad de calorías. Por eso se recomienda las nueces, las avellanas, las castañas de cayú, el maní, claro, sin sal, para acompañar, por ejemplo, tu yogur griego, con frutos del bosque, con avena, etc. Pero no te pases de un puñado por día. Son fuente fundamental de potasio, magnesio y antioxidantes. Hablemos rápidamente antes de decirte que no tenés que consumir, sobre todo por algunas evidencias que te voy a contar, de algunas frutas. Puedes comer cualquier fruta, en el desayuno cualquier fruta, pero come la fruta entera. Por ejemplo, si vas a comer una manzana, lavala bien y comela con cáscara. Lo mismo con la pera. Si vas a comer una banana o cualquier fruta, trata de que esté lo más verde posible. Mientras más verde, menos azúcar y más fibras. Entonces vas a estar más saciado, vas a tener menos azúcar en tu organismo, vas a tener más disponibilidad de azúcar durante la mañana y esto te mantendrá más lleno, menos irritable, vas a llegar mejor al almuerzo, incluso puede ayudarte a perder peso. Entonces, dos recomendaciones de las frutas. Una, mientras más verde mejor. Si es una fruta con cáscara como la pera, la manzana u otras, aprovecha la cáscara porque es fuente de fibras insolubles que mejorarán tu tránsito intestinal. Y por otro lado, varía el color. Un día una fruta amarilla como la banana, otro una roja como la manzana o verde como la manzana, otro día una pera. ¿Por qué? Porque tienen diferentes vitaminas y minerales. De esta manera realmente te vas a mantener mejor nutrido y más saludable. Ahora, ¿qué alimentos no te recomiendo para tu desayuno? Para que un desayuno sea saludable, mantente lejos del azúcar de cualquier tipo, que no te mientan. El azúcar mascabo no es buena, el azúcar blanca no es buena, el azúcar rubia no es buena, la miel, por más que sea orgánica, en general no es buena. ¿Por qué la miel no es buena? Porque es azúcar, azúcar pura. Y por más que sea orgánica y sea natural, es cierto que tiene minerales, vitaminas y demás, pero contiene muy poco de estas cantidades. Si consumís miel, lo que estás consumiendo es azúcar, azúcar que se absorbe directamente. Entonces, ¿podés consumir miel? Sí. No te recomiendo más de una cucharada de té por día. Y si podés evitarlo, mejor, porque realmente estás consumiendo casi solo azúcar. Si querés consumir vitaminas y minerales, sácalos de frutas enteras. ¿Qué pasa con los jugos de frutas? Bueno, pensá de esta manera. Si vos comés una naranja entera, con la pulpa y todo, vos evitarás absorber casi todo el azúcar de la fruta. ¿Por qué? Porque tiene fibras. Y una naranja entera o dos te llenarán. En cambio, para hacer un solo jugo de naranja,
necesitas 3, 4, 5, 6 naranjas dependiendo de la cantidad de jugo. Entonces vas a tener alto contenido de azúcar porque vas a estar comiendo 6 naranjas y no una. Y bajo contenido de fibras porque una vez que le sacas el jugo a la naranja vas a tirar todas las fibras. Entonces el azúcar se va a absorber directamente. Podés tomar un jugo de naranjas cada tanto que sea natural, hecho por vos. No compres en el supermercado porque por más natural que digan que sea, no lo es. En general tiene conservantes y demás. Pero no lo hagas todos los días. ¿Por qué? Porque es mucha azúcar y pocas fibras, por más natural que sea. Podés disfrutar, pero preferiblemente no todos los días. Tomás café, té verde u otras bebidas saludables. Barritas de cereales. Dicen que son muy saludables, pero en realidad es falso. Generalmente tienen mucho azúcar, generalmente tienen conservantes y es un alimento ultra procesado. Si querés comer cereales, come frutos secos, come avena, come pan integral. No lo saques en general de las barritas de cereales por este problema. Gran contenido de azúcar y es un ultra procesado. ¿Qué pasa con la mermelada? La mermelada es azúcar. No la utilices para untar tu pan o para las comidas diarias porque vas a estar consumiendo azúcar pura. Tampoco manteca y mucho menos dulce de leche proveniente directamente del azúcar. Ahora, no te prives de nada. Si vos te privás totalmente de esto y a vos te gusta, al mes, mes y medio, 2, 3, 4, 5 meses, vas a tener un efecto rebote y un día te vas a encontrar que estás demasiado angustiado y vas a comer mucho de todo esto. Entonces, si en alguna oportunidad querés comer mermelada, miel, jugo, en fin, cómelo, pero en todo caso baja las porciones. Tomate medio jugo de naranja, en todo caso diluirlo con agua, una cucharadita de miel, apenas una tostada integral con un poquito de mermelada y evita que sea todos los días. Es decir, no te lo prohíbas, pero preferí esta casilla y no esta. Y por último, los cereales azucarados, esos que vienen en cajas, malos, pésimos, gran cantidad de azúcar, ultra procesados. Y ya hablamos, ¿querés cereales? Come cereales integrales como hablamos recién. ¿Cuál es el mejor horario para desayunar? Los expertos no se pueden poner de acuerdo. ¿Sabes cuál es el mejor horario para desayunar? El que más te convenga a vos, aquel en el cual realmente vos tengas hambre y puedas desayunar. Ese es el mejor horario y eso muestra la evidencia. En resumen, come poca harina refinada, poca azúcar, pocas grasas malas y mucho menos snacks. Y come mucha fibra, mucha proteína, muchas vitaminas y minerales provenientes de origen natural. La evidencia científica muestra con bastante fuerza que aquellos desayunos con un bajo índice glucémico, bajos en azúcar, altos en todo esto que hablamos, mejoran el estado mental, la energía, el estado de ánimo, etc. Por eso te recomiendo los mejores desayunos que podés preparar y realmente te di muchos ejemplos. No existe excusa para que tengas una alimentación poco saludable en tu desayuno. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chao, chao.